Historia del Pozo Kola, la perforación terrestre más profunda realizada por el ser humano. 12 kilómetros y 262 metros, un récord que aún no ha sido superado hasta nuestros días. ¿Por qué los rusos querían excavar tan profundo? ¿Cuál era el objetivo? ¿En base a qué se eligió el lugar de perforar? ¿Por qué duraron 25 años las perforaciones? Ciao ragazzi, este video fue escrito y filmado en italiano por nuestro equipo de científicos, narradores y videomakers, traducido manualmente al español, pero doblado con inteligencia artificial. ¡Viva la cultura! Y volvamos al video. Antes de adentrarnos en la historia, paso a paso, debemos visualizar en nuestra mente un pozo exploratorio que nos llevará a descubrir nuevos horizontes. Porque a menudo lo primero que se imagina cuando se piensa en un pozo es que sea un abismo enorme, un agujero gigantesco, una devastación paisajística sin precedentes. Y no, es un agujero así, de aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Aquí lo que ven es el tapón del pozo, ahora cerrado, pero comenzamos desde el principio. Los trabajos de perforación comenzaron en 1970 en Rusia, en esa lengua de tierra al este de Finlandia, que es una península del territorio ruso llamada Kola. Y es precisamente de aquí de donde proviene el nombre del pozo. ¿Se decidió perforar aquí por motivos políticos, pensarán, económicos tal vez? No. El motivo era de naturaleza científica, geológica. Este trozo de tierra, o mejor dicho, esta porción de la corteza terrestre, es una de las más antiguas en el planeta Tierra. Desde el punto de vista geológico, las rocas que encontramos aquí se remontan incluso al Proterozoico, por lo que estamos hablando de hace 2000 millones de años y más. Luego, cuanto más bajas, encuentras rocas aún más antiguas. Algunos se preguntarán si esto es único, es decir, no hay otras partes en el planeta con estas rocas tan antiguas. Sí las hay, pero no tantas, porque en la mayoría de los casos estas rocas se encuentran enterradas a gran profundidad, tal vez a kilómetros, incluso a 10-20 kilómetros, debajo de otras rocas más jóvenes, como rocas sedimentarias del Triásico, Jurásico, Cretácico, etc. En el caso de la península de Kola no hay kilómetros y kilómetros de rocas sedimentarias más jóvenes encima. En otras palabras, en este lugar se accede directamente a las rocas más antiguas. Por tanto, comprenderán que esta fue la razón por la cual los científicos eligieron este lugar, porque tenían la oportunidad de penetrar lo más al fondo posible de la corteza terrestre. Dicho esto, comencemos con la perforación. Como mencioné anteriormente, todo comenzó en mayo de 1970 y tomó, para ser precisos, 5 años en alcanzar la profundidad de 7.263 metros. A esta profundidad, alrededor de los 7 kilómetros, se esperaba un cambio en la composición de las rocas, que efectivamente se encontró. De hecho, a esa profundidad los geólogos sabían que se pasaba del llamado complejo geológico Pesenga, es decir, un paquete de capas de rocas formado por rocas sedimentarias metamórficas y volcánicas, al complejo llamado Kola, formado por rocas mucho más antiguas que no son más que gneis y granito, prácticamente la base cristalina, así se dice en la jerga. Y debes saber que para un geólogo de exploración profunda, cuando llegas al basamento cristalino, significa que has llegado. Además de eso, es poco realista reconstruir completamente la historia geológica. Ok, así que estamos en la base. Con la Kola, bueno, se quería perforar el basamento cristalino de 3.000 millones de años y más. Así que ir hacia lo desconocido. Entre los objetivos de este proyecto de investigación estaba el estudio de la corteza terrestre continental en profundidad. Obtener la mayor cantidad de información posible sobre la composición y el comportamiento físico de las rocas más antiguas. No solo eso, este proyecto también tenía como objetivo desarrollar nuevas tecnologías y actualizar las existentes específicamente para la perforación de pozos. Claramente, esto también tenía intereses industriales relacionados con la producción de petróleo y gas natural. En los años 70, en plena explotación de los combustibles fósiles. Pero volvamos a la perforación. Los primeros 7 kilómetros
fueron perforados utilizando un equipo muy similar al empleado en la extracción de petróleo. ¿Cómo funcionaba conceptualmente? No sé si lo sabéis, os lo explico brevemente. Una plataforma de perforación, puedes imaginarla como una enorme broca con una punta. En la superficie está el motor que la hace girar, y así hace que la punta gire y vaya cada vez más profundo. ¿Cómo puede ir más abajo? Imagínate una punta componible. Desde la superficie comienzas a perforar, luego te detienes, agregas una extensión de la punta atornillándola, continúas excavando, agregas otra pieza y sigues bajando, y así sucesivamente. Estas extensiones son varillas, tubos de metal de 8 a 11 metros de largo para llegar a 7000 metros. Con varillas de 10 metros necesitarías 700 para llegar a 12 kilómetros y por tanto 12.000 metros, y necesitarás 1200 varillas. Estas varillas, como les dije, tienen un diámetro de 15 a 20 centésimos a partir de los 7 kilómetros. Cambia la formación rocosa y la instrumentación. Se pasó de un equipo Uralmash 4E, típico de los pozos de petróleo, a una Uralmash 15000, es decir, un equipo construido ad hoc para el Pozzo Cola para alcanzar los 15.000 metros, que era el objetivo inicial. La diferencia clave entre estos equipos es que en el primer caso, todas las varillas giraban en el agujero, es decir, todas las varillas estaban integradas en la rotación. En el segundo caso, la rotación se producía dentro de los tubos, por lo que giraba dentro de los tubos, pero el tubo no giraba, por lo que solo giraba el motor hacia arriba y la punta abajo para excavar. La perforación continuó. En 1979 se alcanzó una profundidad de 9.583 metros. Para perforar los 2 kilómetros siguientes se necesitaron 3 años adicionales. El motivo principal de estos tiempos tan largos se debía al hecho de que no se trataba de una perforación clásica donde prácticamente rompes la roca y te vas hacia abajo. Aquí se extraían las muestras de roca sin destruirlas, evitando así que la punta las dañara o destruyera en el proceso de extracción. El carotaje es la extracción de cilindros de roca con un equipo especializado. En este caso, se extraen cilindros de 6 centímetros de diámetro mediante el uso de dicho equipo. Son cilindros así. Tomar muestras de rocas a esas profundidades implica ampliar los tiempos de manera significativa. Realmente lleva mucho tiempo. Este fue uno de los motivos por los que este proyecto ha durado 25 años. Anécdota. Hice este trabajo, es decir, analizar estas muestras de roca, así se llaman, que son muestras de roca extraídas del pozo en Rusia, en los Emiratos Árabes, en México, en India. Y lo increíble del pozo Cola es la cantidad de muestras extraídas. En proyectos industriales, como en la industria petrolera, se extraen decenas de metros, algunos cientos de metros, por cada pozo individual, y se toman muestras del intervalo del reservorio, es decir, la roca con hidrocarburos. En el caso del Pozzo Cola se extrajeron un total de 3.700,1 metros de muestras, una cantidad considerablemente grande para un solo pozo en particular de esta magnitud. La perforación continuó 10.000 metros, 11.000 metros, hasta 12.000 metros. Cadena se atascó el 27 de septiembre de 1984. 27 de septiembre de 1984, bloqueo tubos. A veces sucede. Los tubos se atascaron y lo único que se podía hacer era cortar los tubos, el equipo y abandonarlos allí. Se cortaron hasta 5 kilómetros de tuberías, por lo que la perforación tuvo que comenzar de nuevo desde los 7.000 metros a lo largo de una nueva ruta al lado de la anterior. En jerga se llama desvío, es decir, una ruta alternativa. Se reanudó la perforación a 8 kilómetros, 9 kilómetros, 10 kilómetros y aquí se notó que las temperaturas esperadas no coincidían con las reales, con las medidas efectivamente tomadas en el pozo. En 1989, tras años de intentos, se alcanzaron de nuevo los 12.000 metros. Los científicos quedaron sorprendidos al descubrir que a esa profundidad la temperatura era de 180 degrees, casi el doble de lo esperado, supuesto 100 degrees. La temperatura junto al calor generado por la perforación volvió a dañar una vez más el equipo de manera significativa. El drill bit, la punta, se desgastó mucho antes de lo esperado.
Además, mantener abierta una perforación a esas profundidades, presiones y temperaturas es realmente complejo. ¿Por qué? Porque tiende a cerrarse precisamente debido a la presión. Es como imaginar mantener un agujero abierto dentro de una olla de sopa caliente. ¿Cómo lo haces? Es muy complicado. Es una metáfora para dar idea de lo difícil de excavar a esas profundidades. En aquel momento, en el año 1991, se suspendió la exploración más profunda en la historia de la humanidad, que alcanzó una profundidad récord de 12.262 metros. Probablemente podrían haber continuado intentándolo con una nueva punta, incluso si se esperaban 300 de Xi a 15 kilómetros, por lo que el límite relacionado con el equipo se habría vuelto aún mayor. Pero en ese punto también intervino lo económico. Además de las dificultades técnicas por las altas temperaturas y presiones, se sumó el colapso de la Unión Soviética y la falta de fondos. En 1995 se cerró definitivamente el pozo superprofundo de Kola, marcando un hito en la historia de esta instalación. Increíble, una historia fascinante, pero todos nos estamos preguntando, ¿pero todo eso qué profesional? Es un trabajo que ha durado 25 años, pero ¿qué resultados ha traído? Bueno, gracias a este proyecto de investigación, hoy sabemos que en la corteza terrestre, las rocas, por ejemplo, contienen fluidos. ¡Agua! Sí, porque se encontró esto, agua incluso a gran profundidad. Durante la perforación a 6-7 kilómetros bajo la superficie terrestre se hallaron fósiles microscópicos de plancton. Piensan que durante el proyecto se han identificado 24 especies distintas de microplancton antiguo. No solo, gracias a esta perforación hemos entendido que la variación de temperatura con la profundidad no es exactamente como esperábamos. A 11 kilómetros se esperaba hallar 100-120 de Xi, pero se obtuvo una temperatura de 200 Xi. Entonces, desde ahí los modelos de temperatura han cambiado. Tenemos un nuevo know-how. Hemos estudiado la composición química de las rocas a esa profundidad y otras cosas técnicas demasiado avanzadas para este video. En general, en mi opinión, este proyecto nos ha hecho entender que conocer el interior de nuestro planeta es muy complicado desde el punto de vista técnico-científico. Dicho esto, muchas gracias por seguirnos. Os espero en el próximo video, siempre aquí en Hopop, las ciencias en la vida cotidiana. ¡Chao!